Oaxaca, Reserva Espiritual de México. Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Lo que intentaremos en esta presentación es demostrar que la herencia más importante del México antiguo sigue viva y vigente en el México contemporáneo, que la más valiosa herencia y el mayor legado cultural se encuentran depositados en la espiritualidad, y que en Oaxaca se mantiene con mayor vigor y profundidad este portentoso legado que lleva a hacer de Oaxaca la Reserva Espiritual de México. Antecedente histórico. La civilización del México antiguo es una de las primeras 6 que existieron en la historia de la humanidad. Sus inicios comienzan con la invención de la agricultura y el maíz en el 8º milenio antes de la era cristiana, para dejar de ser bárbaros, nómadas, cazadores y recolectores. Aquí estamos viendo unas pinturas rupestres que están en lo que se conoce como el Caballito Blanco rumbo a Mitla, frente a la entrada a Yagul. Esta es una de las casas viejas del mundo, del ser humano. Aquí es donde se encontraron las semillas de teocintle fosilizadas en vías de ser maíz. A pesar de tener muchas culturas diferentes en tiempo y en espacio, la civilización de la náhuatl es una sola. Desde los ancestrales y primigenios olmecas del período preclásico, pasando por los luminosos toltecas del período clásico o del esplendor, hasta llegar a los imperialistas mexicas en el período decadente conocido como posclásico. Todos los pueblos del Sema náhuatl, fueran mayas, zapotecos, mixtecos, purépechas, totonacas o nahuas, entre otros, pertenecieron a una sola raíz filosófica cultural, ya que mantuvieron una matriz civilizatoria que se prolongará en constante evolución durante 7.500 años de manera ininterrumpida. En efecto, existen comprobadas muestras de una asombrosa continuidad y un impresionante paralelismo en todas las culturas, tanto en sus conceptos filosóficos religiosos, tal como la creencia en una suprema fuerza creadora que no tenía nombre ni forma y estaba en todas partes al mismo tiempo. La memoria de que venían en una sucesiva evolución y que vivían en el 5º periodo o sol de su existencia, de que existía una representación de esta fuerza creadora en una deidad superior que era femenina y masculina al mismo tiempo. Que las dos energías que movían al mundo eran la luminosa, representada simbólicamente con el agua, en tanto que el agua es la posibilitadora, junto con el sol, de crear y recrear el mundo físico a través de la fotosíntesis. Y la otra energía con la que se construía el mundo era la energía espiritual, representada por el viento. La energía espiritual, más pura que la luz, era generada por una virtuosa vida humana, lo que implicaba que solo el soplo divino le da conciencia espiritual a la materia. O como el manejo compartido de la sabiduría y el conocimiento reflejado en el uso de los mismos sistemas de calendarios, básicamente el mismo sistema constructivo y arquitectónico, el uso de códices, el desarrollo del maíz y la milpa, el mismo sistema educativo y las mismas expresiones artísticas
así como los sistemas de organización social, alimentario y de salud. Aunque tenían sus variantes, básicamente partían de una misma raíz filosófica cultural. Todos los pueblos de la antigua Anáhuac mantenían los mismos conceptos filosóficos, aunque les daban nombres diferentes según sus lenguas. Aunque variaban su iconografía de estas representaciones según sus estilos propios, mantenían asombrosas semejanzas. Por ejemplo, a la energía luminosa representada con el agua, los nahuas le llamaban Tlaloc, los mayas Chac, los zapotecos Cosijo y los totonacas Tajín. Pero todas las representaciones, aunque eran diferentes por el estilo artístico propio de cada cultura, todas tenían en común unas anteojeras y una lengua bípeda. Lo mismo sucedía para la representación de la energía espiritual. Para los nahuas se llamaba Quetzalcóatl, para los mayas era Cuculcán y para los zapotecos Belaguetza. Para todos, esta energía estaba representada por una serpiente emplumada o un caracol cortado de manera transversal. Como podemos ver, la civilización de la náhuatl era una sola, por múltiples y diferentes culturas en tiempo y en espacio que la representaban. De esta manera, la civilización en México tiene orígenes muy antiguos y sus raíces compartidas se remontan a las primeras culturas. Con más de 7.500 años de cultura propia nuestra, es decir, que no recibimos préstamos culturales de otro pueblo y con 5 siglos de enriquecimiento con las culturas de Occidente, África y Asia. Hemos creado en estos 8.000 años de civilización y desarrollo humano un rostro propio y un corazón verdadero que nos distingue y nos da una personalidad en el concierto cultural de los pueblos del mundo. Oaxaca, en el mosaico pluricultural, plurilingüístico y pluriétnico de la nación. Oaxaca ocupa un lugar relevante, con sus 16 culturas originarias, con las múltiples expresiones de la cultura mestiza y afromestiza que hacen de su patrimonio intangible, de sus fiestas, tradiciones, usos, costumbres, cocina, arte popular, música, danza, una de las riquezas más grandes que poseemos los mexicanos. Pero también debemos hablar de su patrimonio monumental y natural. En efecto, Oaxaca posee impresionantes testimonios de su grandeza espiritual en un verdadero rosario de construcciones que los viejos abuelos dedicaban al conocimiento y al desarrollo del potencial espiritual del ser humano. Monte Albán, Mitla, Yagul, Hierve el Agua, Dainzú, San José del Mogote, Saachila, Itilantongo, Yengola, por citar los más conocidos. Megalíticas y majestuosas construcciones que desafían la inercia de la materia y que permanecen incólumes, como silenciosos testigos de los grandes logros alcanzados por los viejos abuelos en el campo espiritual. Pero este patrimonio monumental se enriqueció en los últimos 5 siglos
con la presencia de las órdenes religiosas venidas de España. Dominicos, franciscanos, jesuitas, entre otros, cambiaron la expresión material de la espiritualidad de los viejos abuelos, pero su esencia se mantuvo inalterable. Testimonios materiales de esta milenaria fuerza creativa quedaron maravillosamente plasmados en templos y exconventos de la ciudad de Oaxaca, Yanguitlán, Tepozcolula y en toda la geografía oaxaqueña. La mano indígena, diestra en la cantera, la talla y el fresco, han dejado innumerables prodigios de su permanente sensibilidad artística y su gran pasión espiritual. Oaxaca, enclavada en el sur del territorio nacional, cruzada por las dos grandes cadenas montañosas y amarrada por el llamado nudo mixteco, ha podido guardar en su seno los valores y los principios más importantes de nuestra civilización madre, en parte porque se encuentra protegida por un sistema de impenetrables murallas naturales con alturas de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En parte porque en pocos lugares del mundo se ve un fenómeno tan extraordinario, ya que en un pequeño espacio se han desarrollado a lo largo de miles de años un numeroso grupo de culturas originarias tan diferentes una de la otra que asombran por pluralidad lingüística, étnica y cultural, pero fundamentalmente por la fortaleza física y su templanza espiritual de los pueblos indígenas que han sabido sobreponerse a su muerte histórica. En efecto, en Oaxaca, los 17 pueblos indígenas han sabido resistir sabiamente los embates de la colonización y han ejercido una asombrosa capacidad de apropiación cultural para tomar préstamos culturales de pueblos tan variados como el español, el indio, el francés, el alemán y culturas tan diferentes como la africana o la árabe. En efecto, Oaxaca ofrece un crisol cultural único en la nación mexicana, pues no solo es la permanencia de sus culturas autóctonas, sino que se suma el riquísimo sincretismo cultural que han hecho tanto indígenas como mestizos. Esta permanente afirmación de lo propio nuestro, así como la inteligente apropiación de lo que vino de afuera para afirmar el sentimiento de identidad que distingue al ser oaxaqueño, se puede apreciar tanto en las culturas indígenas como en la mestiza, a través de la comida, la música, el baile, el vestido, las tradiciones, las fiestas y los usos y costumbres. Una pléyade de manifestaciones espirituales entretejidas sabiamente en las llamadas culturas populares. La banda de música de aliento, el rebozo, el sombrero, el mole, el pan, el quesillo, los sones y jarabes, los trajes regionales mestizos, los fuegos pirotécnicos, las fiestas religiosas, las velas y mayordomías, los gigantes y las marmotas y un sinnúmero de elementos culturales
que le permiten a los pueblos de Oaxaca en su conjunto expresar el potencial espiritual de su interpretación de la vida y el mundo. Un día llegaron de afuera y la capacidad y fortaleza cultural de los pueblos de Oaxaca los hizo suyos, se los apropió, los modificó, los recreó, los adoptó para hacerlos suyos para siempre, los incorporó a su esencia espiritual, festiva y comunitaria. De modo que Oaxaca es doblemente rica culturalmente. Posee la milenaria esencia de la civilización madre, representada en sus 17 culturas indígenas, y al mismo tiempo ha logrado hacer un 5 centenario sincretismo cultural con diferentes y variados pueblos del mundo, acrisolada en las multifacéticas y caleidoscópicas culturas populares. Las dos fuertemente unidas y separadas dialécticamente al mismo tiempo por la magia y el hechizo de la fuerza espiritual que anima al ser oaxaqueño. En efecto, la estructura en la que descansa esta proeza humana indiscutiblemente radica en el sentido espiritual por la vida que han sabido guardar los pueblos indígenas y mestizos de Oaxaca. La vida y el mundo tienen para el oaxaqueño, independientemente de su cultura, un fuerte contenido espiritual en donde se integran todos sus simbolismos, metáforas, tradiciones, fiestas y costumbres. El pueblo oaxaqueño no trabaja el plano espiritual de su existencia. Por el contrario, lo que lo diferencia y le caracteriza es que el oaxaqueño es un pueblo espiritual trabajando el plano humano. Aquí es donde radica el gran misterio y el inexplicable enigma de la cultura oaxaqueña. Entiéndase que su hechizo y su magia están hechos con la fuerza creadora del espíritu. Esto no es algo diferente o único en el concierto pluricultural de México. Esta forma de ser y sentir, de interpretar y significar a la vida, ha sido común a todos los pueblos herederos de la civilización madre de la náhuatl. La diferencia es que en otras partes de la geografía nacional esto se ha ido perdiendo, se ha desvalorizado o está muy diluido por los ataques que ha sufrido en estos 5 siglos de colonización y negación de la milenaria civilización originaria. Es por ello que a los mexicanos, al escuchar el nombre de Oaxaca, nos vibra el corazón y nos exalta el alma. De lo más profundo de nuestro banco genético cultural, se despierta nuestra olvidada raíz indígena y se exalta nuestro adormecido espíritu. Por esto, Oaxaca nos evoca la nostalgia más profunda del espíritu. El solo nombrarla nos produce un agradable vértigo que nos precipita a lo más esencial, a lo más genuino y puro de nuestra íntima aspiración espiritual. En Oaxaca, sabiamente, nuestra raíz, pasado y futuro están unidos indisolublemente por la fuerza que se crea en el crisol de nuestra cultura. En Oaxaca se funde y trasciende el espíritu.
la herencia milenaria se mantiene viva. Esta es la razón por la que Oaxaca nos ofrece un tesoro de sentimientos y sensaciones que nos invaden y nos llaman desde lo más profundo de nuestro ser. Es el espíritu que despierta y recuerda sus más añorados orígenes. Lo más esencial de lo propio nuestro se descubre en Oaxaca de una manera luminosa. Lo mismo sucede con las personas sensibles de todas las latitudes, porque el espíritu humano no tiene fronteras, nacionalidades o pasaportes. Miles de turistas de Norteamérica, Europa y Asia vienen a Oaxaca, atraídos por su influjo espiritual, materializado en su arte popular, en su música y su danza, en su comida y su bebida. El lenguaje del espíritu es universal, en tanto expresa los sentimientos más puros del ser humano. El arte popular y las tradiciones son el espacio en el que se materializa este lenguaje. En Oaxaca podemos encontrar vivas las expresiones más antiguas de la sabiduría de nuestros viejos abuelos, expresiones que se comparten cotidianamente y que forman los elementos culturales más sólidos de nuestra identidad. Las tradiciones, usos y costumbres se han sabido mantener a pesar de las agresiones. En ellas se ha atrincherado sabiamente la fuerza del espíritu, tradiciones y costumbres que en su fondo mantienen incólume los valores y principios del desarrollo espiritual, familiar y comunitario. No importa que las formas cambien con el tiempo y el espacio. Lo trascendente es que se mantenga inalterable su fondo, donde la espiritualidad alienta el sentido comunitario, familiar, místico y solidario, en el que los sentimientos más elevados del ser humano se acrecentan y fortalecen. Oaxaca ha sabido mantener y preservar estas ancestrales tradiciones de un alto sentido espiritual y sabiamente ha podido apropiarse culturalmente de otros valores venidos de fuera en estos últimos 500 años, enriqueciendo aún más su acervo cultural. Los 4 sistemas del desarrollo cultural. En Oaxaca se encuentra viva, vibrante y en permanente evolución la herencia cultural del México antiguo. En los últimos 5 siglos, esta se ha visto enriquecida y estimulada por la cultura occidental. De cara a los inicios del tercer milenio de la era cristiana, Oaxaca se presenta como la reserva espiritual de México. El sistema alimentario, que fue el cimiento donde descansó el milenario desarrollo humano, es su base y fundamento. No podemos imaginarnos la construcción de Monte Albán a lo largo de 1350 años sin la presencia de una alimentación de altísima calidad que les proporcionara la energía suficiente para mover millones de toneladas de roca de 14 kilómetros de distancia y subir las 400 metros de altura. Aplanar una montaña para crear un rectángulo perfectamente equilibrado con la mecánica celeste y sobre él construir una pléyade de increíbles y monumentales edificaciones a la gloria del espíritu humano
a través de sucesivas generaciones. El conjunto de Monte Albán está integrado por 4 cerros que fueron trabajados no solamente al construir sobre ellos asombrosas unidades arquitectónicas, sino que cada uno fue esculpido en sus laderas para darle un uso específico que hasta ahora no hemos podido descifrar, pero que indiscutiblemente está relacionado con las medidas cósmicas, la mecánica celeste y el desarrollo espiritual del ser humano. Esta sabiduría comenzó hace más de 10.000 años con la invención de la agricultura, el maíz y la milpa. En efecto, el pueblo oaxaqueño, antes que nada, es un campesino de corazón. Su vida está íntimamente ligada con la tierra. La sabiduría transmitida por el cultivo de la tierra ha mantenido vivo el espíritu en el pueblo oaxaqueño. Trabajar la tierra es un ritual y una comunión con las fuerzas inconmensurables de la divinidad suprema. Mucha de la sabiduría y fortaleza ha venido de esa actitud de sentir a la tierra como la madre querida. El oaxaqueño ama a su tierra de manera entrañable. Mantiene una creencia que va más allá de él mismo. Poderosas fuerzas lo cruzan y lo traspasan, aferrándolo espiritualmente a la tierra que le vio nacer y le dio de comer. El oaxaqueño mantiene enterrado su ombligo en la amada tierra y se mantiene abonado con la milenaria tradición. Es por ello que los alimentos son una forma de extender su amor y devoción por el ser amado que le ha dado todo. El oaxaqueño encuentra en la comida una de las diversas formas de expresar su pasión y su espiritualidad. Las cocineras oaxaqueñas son impresionantes mujeres de conocimiento. Cada comunidad posee varias cocineras que dirigen a otras mujeres cuando en la comunidad existe un compromiso, sea un nacimiento, un bautizo, un casamiento, una fiesta o un entierro. La gente del pueblo tiene que comer. La mesa oaxaqueña siempre está de fiesta. El chocolate de agua, el pan de yema, el agua de chilacayota o la famosísima agua de horchata. Sea un desayuno con su tasajo de hebra y sus enchiladas, entomatadas o enfrijoladas, o una suculenta comida con su caldo de gato o su caldo de guías. Uno de sus 7 moles de plato fuerte, ya sea su tradicional mole negro, su exquisito almendrado o el amarillo, chichilo, verde, estofado, cualquiera de ellos para chuparse los dedos. Entre comidas, un tejate para mitigar el calor o una nieve de nuez, de pétalos de rosa o un beso de ángel o una tradicional de leche quemada. Para cenar, una tlayuda con asiento y cecina de saachila o unas empanadas de flor de calabaza con quesillo. En la comida oaxaqueña se saborean milenios de tradición cultural, tanto de los viejos abuelos
como de muchas partes del mundo que se encuentran exquisitamente combinados. Es por ello que los mercados son en Oaxaca la expresión más sublime de la cultura y uno de los espacios en donde el espíritu convive con el pueblo a flor de piel. Cada mercado tiene su propia personalidad, su fuerza y su intensidad. El mercado es el lugar del encuentro humano. Más allá de intercambiar, vender y comprar, el mercado es una ventana al corazón de cada pueblo. Los colores, olores, sabores, texturas, formas y sonidos se concentran de tal forma que crean una armoniosa sinfonía que afecta profundamente los corazones de una manera sutil, creando un estado de ánimo exaltado y al mismo tiempo apacible. El mercado es parte vital de la vida cultural de los pueblos oaxaqueños. En ellos se comparte la visión del mundo heredada de la antigüedad. Los productos y manufacturas ancestrales comparten con el plástico y el poliéster. Ahí están, incólumes ante el tiempo, los chapulines, los guajolotes, los molcajetes, los metates, las jícaras policromadas, los huipiles, las tortillas, el maíz, el chile, el cacao y el chocolate, los mecates y petates. Todos ellos se encuentran mezclados con las gallinas y los chivos, los harapes de lana, el hierro fundido, los panes, los embutidos y los quesos. Ahí también se encuentran los plásticos y la fayuca, todos fundidos por una poderosa cultura. Más que imposiciones, vemos apropiaciones culturales. Cambia la forma, pero no el fondo. La fruta y las legumbres, las flores y los animales, lo mismo que los moles, el pan, los quesos, los insectos, las tortillas, el chocolate, el cacao y el café, mantienen esa dimensión humana frente a los productos de la modernidad. En el mercado se come, se bebe, se canta, se platica, se encuentra, se hacen amigos, se cuentan historias y se comentan sucesos, además de comprar y vender. Visitar los mercados de Oaxaca es como hacer un viaje en el tiempo perdido. Lo más esencial de lo propio nuestro se encuentra ahí, mágicamente se mantiene. Recorrer los mercados de Oaxaca es como hacer un viaje al centro de lo más profundo de nuestra cultura ancestral que nos permite conectar el pasado con el presente, la tradición con la modernidad, el espíritu con la materia. Los mercados de Oaxaca nos demuestran que no existe el tiempo ni contradicción alguna entre lo antiguo y lo moderno, que es más importante el aspecto humano que la venta de productos. Visitar Oaxaca en los tiempos de la modernidad y la globalización representa la luz que purifica el alma y le da fortaleza al espíritu. Todos sentimos que Oaxaca representa nuestra antigua casa donde están guardados ancestralmente todos nuestros tesoros y se atesora nuestra más profunda esperanza,
porque algo de lo más íntimo de cada uno de nosotros está depositado desde épocas inmemoriales en algún escondido rincón, debajo de alguna piedra, atrás de un portón o entre los adobes derrumbados por el tiempo. Oaxaca es la casa de nuestros viejos abuelos y de todos nosotros, los hijos de sus hijos, que seguimos manteniendo en lo esencial de nuestro ser el potencial espiritual de la milenaria cultura que nos ha dado un rostro propio y un corazón verdadero. Visitar Oaxaca resulta una emoción profunda que conmueve al espíritu. Es una aventura al interior del alma, lo más genuino, lo más puro de nuestra esencia encuentra un espacio de reflexión y conciencia espiritual. Oaxaca es la reserva espiritual de México. Aquí se encuentra depositado el más importante legado de nuestros antepasados que se han sabido mezclar armoniosamente en estos últimos 5 siglos con todos aquellos pueblos del mundo con quienes hemos tenido contacto. Oaxaca representa la casa antigua de todos los mexicanos. Muchas gracias.